Pregunta a Luciano Kogan y a Guillermo Nielsen, que estamos hablando del escenario electoral. Después vamos a seguir hablando un poco de qué se hace hacia diciembre y cómo se hace para recobrar la solidez macroeconómica, ¿no? Pero después de todo, ¿la economía termina jugando a favor hoy del oficialismo? En la foto sí, en la película no. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente... La película es muy cortita, faltan 5 meses para la elección, 4 meses y medio. No, está bien, pero hoy el hecho de que estemos con los niveles de represión que hay hoy con respecto al tipo de cambio y a represión financiera, a lo que lleva es a la toma de decisiones que van a influir en el futuro. Hay una toma de decisiones que va a tener consecuencias sobre la película, no, la foto es la de hoy. Luciano. Mira, mi impresión, digamos, en el saldo yo creo que la economía le va a sumar al gobierno este año, sobre todo comparado con el año pasado que fue muy malo. No me animo a decir que le alcance para ganar una elección, creo que le va a jugar a favor, pero como mostrabas antes no es un escenario como el de 2011. Sin embargo, algo que esconde el gráfico que vos mostraste es que cuando uno mira la composición de esa mejora de la confianza, casi todo se explica porque la gente tiene mejor confianza sobre el futuro y no tanto mejor confianza en lo que está pasando hoy en la economía. Entonces, de alguna forma lo que está pasando es que se está incorporando la perspectiva de un cambio de gobierno. Entonces, la gran duda de acá a fin de año es cómo va a ser el juego entre las mejores chances electorales del oficialismo y la confianza de la gente. Por ejemplo, no extrañaría que si se empieza a consolidar una idea de continuidad, bueno, el mercado cambiario, por ejemplo, vuelve a sufrir y empieza a haber algunas noticias y alguna volatilidad en términos del dólar blue, etcétera. Entonces, ese juego va a estar todo el año, habrá que ver al día de las elecciones. A ver, todos conocemos cuáles son las debilidades de la economía y cuáles son los problemas, y ya cansa tanto de repetirlo, porque me parece que cualquiera sabe, digamos, cuáles son los problemas hoy de lo que está pasando con la economía argentina, el cepo, la dolarización, la inflación del 25%, el atraso cambiario, el déficit fiscal, la emisión de 250.000 millones de pesos para financiar el tesoro. Pero es cierto que todo esto se da en un contexto de alto nivel de empleo todavía, pese a que hubo destrucción de empleo el año pasado, o hay estancamiento en los últimos años, de alto nivel de actividad. Es decir, las caídas que vemos del sector automotriz el año pasado, de la venta de alimentos, de esto y lo otro, son a niveles de actividad elevados. Los especialistas en empleo es una economía que... No estarían de acuerdo con lo que vos decís. No estarían de acuerdo. Acá... Bueno, supongamos que el desempleo no sea del 7% como marca INDEC, que sea del 10 o 12%. Pero de todas maneras estamos en nivel... No es un tema menor. O sea, una cosa es tener el 7, otra cosa pero por es tener supuesto el 2. que no es menor. Pero lo que te quiero decir es que estás en niveles de empleo que respecto a crisis anteriores de la economía argentina ¿sabes qué pasa, Maxi? Son incomparables. No, lo que pasa es muy sencillo. Nosotros, lo que tenemos en nuestra memoria es la peor crisis de la historia argentina. Cada vez que nos nombran a los argentinos una crisis, pensamos 2001, principio del 2002. Y como no hay nada comparable a eso, nos parece que no hay crisis. En Europa, esto es crisis. Lo que está pasando el año pasado, este año, es crisis. Es la crisis española esto. ¿Entendés? O sea, lo que pasa es que nosotros venimos con una inercia donde nos parece que si no hay manifestaciones de clase media tirando abajo la puerta de los bancos, no hay crisis. Y eso no es así. Bueno, pero está bien. Mira, Maxi, no hay manifestaciones de los bancos tirando abajo la puerta de los bancos, porque los bancos están súper sólidos. Déjame hacerte... Eso porque todos se pueden llevar los dólares que quieran. Esa es otra cosa. O sea, yo lo que te digo es que es un cambio sustancial. Nuestra referencia de crisis está teñida por la peor crisis de la historia económica argentina. Entonces todo nos parece poco. Algo adicional para poner en contexto. El año pasado, de alrededor de 150 países, Argentina en términos de crecimiento ubicó el puesto 147. Es decir, hay el año pasado y el hecho de que uno haya evitado una crisis mayor es en sí un logro, pero hay que tener en cuenta que no hay más logro que ese en los últimos 5 años. Uno mira lo que sucedió en la Argentina, vos nos mencionaste bien, en términos de empleo, en términos de crecimiento, y lo compara con lo que viene pasando en el mundo, y claramente lo que estamos es camino a un lustro perdido. Es decir, el punto, Argentina podría haber crecido 3, 4% por año y hoy estaríamos 15, 20% arriba, y todo eso se reflejaría en mejores salarios, en menor pobreza, en mejores condiciones de vida. Está bien. Te tomo si querés el argumento. De todas maneras me parece que no es menor. Estamos tratando de analizar por qué aún este escenario, con todas estas dificultades, hasta los asesores de Macri te dicen, mirá, y termina jugando a favor del oficialismo.
Comparado con el año pasado. No es el 2011, no es el 2007, pero es un escenario que respecto al año pasado ha encontrado no solamente un piso, una recuperación, la confianza del consumidor mejora. Claramente no es algo sostenible a partir de diciembre, todos lo sabemos, porque es más o menos lo que pasó en el 2013. En el 2013 nosotros sabíamos que se venía el ajuste cambiario que hubo, el repunte inflacionario y demás. Ahora, ¿sí hay más margen de maniobra o me equivoco a partir de diciembre? Por ejemplo, el cambio de gobierno no genera todo, dicen, miren, acá llevan los dólares y te permiten no tener que devaluar, te permiten salir del cepo secuencialmente. No, perdón, lluvia de dólares, yo no la veo en el horizonte, yo no veo eso. Yo creo que sí había una... Es lo que dicen los asesores de Macri y lo de Scioli, en eso coinciden. Que digan lo que quieran. Sí. Yo lo que te digo es que hasta hace 2 meses atrás, con la perspectiva de cambio de gobierno, había mucha gente preparándose para invertir en Argentina. Había muchas empresas postergando la decisión de irse de Argentina. En los últimos 2 meses, con este cambio, que por supuesto tiene un costado positivo para el oficialismo, es decir, hay una menor probabilidad esperada de alternancia en cuanto al gobierno, se han acelerado ciertas decisiones y se han planchado, fíjense lo que pasa con los bonos. O sea, se han planchado los bonos, ¿por qué? Porque Wall Street está, esperemos, no está tan claro que la Argentina vaya a salir tan rápido. ¿Entendés? O sea, estamos en esa cuestión donde las cotizaciones de los activos argentinos están absolutamente planchadas. ¿Por qué? Porque no está claro el panorama. Sí. Ahora vamos a hablar un poquito también con Sucho. Más allá de que no está claro el panorama, será porque en el mundo sobra la guita, como siempre hablamos con Sucho, porque hay tasas muy bajas y demás. No, hay un cambio estructural en el mundo. Aparte, perdón, Maxi, hay que tener en cuenta que lo que te explica la aparente tranquilidad cambiaria que vos vivís hoy es la expectativa de un cambio. Sea un cambio de las caras o un cambio de política. Pero estamos en una economía que no está en condiciones de mantenerse en el tiempo. Es decir, la situación de los dólares... No, pero te estoy hablando de acá a diciembre. Te estoy hablando de acá a diciembre, sí, pero digamos, me imagino que los objetivos y la expectativa de la gente tiene que ir mucho más allá de diciembre. Mirá, el otro día un financista muy vinculado a Macri, que cree que Macri es la solución para la Argentina, dice que a partir de diciembre, pese a todos los problemas que existen y que está claro, el trabajo del presidente, él lo ve desde el punto de vista financiero y de algunas medidas que hay que tomar desde el punto de vista económico, ¿no? Dice, va a ser fácil, porque van a venir a ofrecerle muchos dólares a la Argentina. Yo creo que más que desde el punto de vista económico hay que ver desde el punto de vista social y político cómo se resuelven las cosas, ¿no? Ahí hay una interna. Hay una interna, hay sectores que dicen que acá van a llover los dólares y hay otros sectores que están haciendo negociaciones, que están yendo a Wall Street y no tienen esa visión. No tienen esa visión. No tienen esa visión. Entonces, me parece que esto de la ayuda de dólares no ayuda a ver con claridad las dificultades y la magnitud de las dificultades que hay que resolver y que el próximo gobierno, me parece a mí, no va a tener esta tolerancia gigantesca que ha tenido este gobierno. Me parece que va a tener otros plazos mucho más cortos y una menor tolerancia. Otras demandas. Claro, mira, Maxi, tenemos que ver cómo... Para ponerlo en un solo número, en diciembre vamos a tener aproximadamente 9.000 millones de reservas netas. Eso habla de una necesidad inminente de resolver la situación, sea como sea. Entonces no es que, por eso te digo que no es extrapolable en el tiempo la situación que estamos viviendo hoy. Quiere un cambio de política. Ahora la seguimos un poquito a la discusión, al debate económico. Decíamos, hay diferencias entre Scioli y Macri, lo voy a poner así, ¿no? Entre Scioli y Macri, aunque también está más ahí dando vuelta, pero entre Scioli y Macri, ¿no? Muchos dicen, bueno, Macri viene y quiere aplicar una política de shock, quiere, no sé, dijo sacar el cepo rápido, dar una señal rápida de negociación con los buitres, y eso puede significar también una devaluación o un salto cambiario y demás. En cambio, Scioli va a ser la política gradual, de todo despacio, ir viendo dónde se va pisando, cuáles son las respuestas políticas. ¿Hay diferencias? Sí, empiezo por señalarte algo que es medio una constante en el programa. Y yo no estoy seguro que Scioli vaya a ser el candidato del oficialismo. Yo no estoy seguro. Lo vamos a saber exactamente en... Falta poco para saberlo. Menos de una semana. Pero... Es decir, hoy estamos en domingo, es decir, el sábado próximo, a las 12 de la noche del sábado próximo, se cierran las candidaturas. La lógica es que la encuesta parece que le están dando bien, pero la verdad que no hay ningún elemento ritual que permita hacer la afirmación de que va a ser el candidato. Todavía por una semana más, porque lo que fuere.
Entonces, esa es la primera cuestión. Cualquiera que se encargue de tomar a su cargo el país va a tener que realmente introducir una serie de modificaciones de política económica. ¿Por qué? Bueno, porque fácilmente, creo que acá rápidamente podríamos llegar a un consenso, más o menos, pero tenemos una política económica que atrasa unos 70 años aproximadamente en cuanto al cepo, etcétera, etcétera. Entonces es imposible que estas cosas no vayan a ser abordadas de entrada por un presidente cuyo mayor objetivo el primer día que llega a la Casa de Gobierno es ganar las elecciones de mitad de mandato. Porque por ahora es ganar esta elección. El día que asume, le ponen la banda, pasa a ser mitad de mandato. ¿Cómo hago para ganar las elecciones de mitad de mandato? Bien, ¿Cómo bajo la inflación? Para un segundo, Guillermo, porque, a ver, más allá, viste, de la chicana hacia atrás a 70 años la política, la convertibilidad... No es chicana. No, digo, la convertibilidad atrasaba, vos sabés que la convertibilidad atrasaba 100 y pico de años, ¿no? Más de un siglo atrás. Bueno, pero ahí hay otra discusión. El problema es la coherencia de las políticas. No es que... pero por eso a eso voy. No hagamos etiquetas. A eso voy, por eso no pongamos etiqueta, porque acá hubo parte del establishment económico con los principales economistas defendiendo 10 años de la convertibilidad y no se daban cuenta que la convertibilidad trazaba más de un siglo. A mí no me Es decir, las experiencias de convertibilidad exitosa eran de fines del siglo XIX, principio del XX. Después nunca más. Ningún país serio en el mundo, que no fuera una isla financiera, tuvo convertibilidad. Y acá estuvimos 10 años discutiendo la convertibilidad. Pero bueno, más allá de eso, no le pongamos etiqueta. En un contexto donde cualquier economista que llega y tiene este escenario, alta inflación, atraso cambiario, déficit fiscal, todo lo que repetimos siempre, es obvio que tenés que tener cepo al dólar. Pues levantás el cepo al dólar y inmediatamente, entonces, ¿cómo haces para desarmar eso? No, tenés que desarmarlo. Bueno, pero obviamente, pero todos dicen, obvio que tenés que desarmar, porque una economía no funciona con cepo al dólar. Bueno, esta economía, cuando Kirchner estaba vivo, no tenía cepo al dólar. Bueno, ahora, ¿cómo haces para desarmarlo sin generar un problema mayor? Hay muchos sin que se te mueva así la mesa, todo te mueva todo. Claro, no, esto no, si fuera esto nomás. No sea ministro de Economía y te empieza a mover todo. Mirá, hay un aspecto en todo esto. El problema es cómo financias la readecuación de la política económica. Y ahí es donde entra a jugar algunos temas que están dando vueltas y es concretamente el tema de los holdouts, el tema de Griesa, no porque sea un tema donde tengo cosas para decir, sino porque realmente vos necesitas, para poder llegar a las elecciones de mitad de mandato más o menos enteros, vos vas a necesitar que parte de esa readecuación te la financien de afuera. Porque es muy duro lo que hay que hacer. Es decir, conseguir fondos frescos. Lo que trató este año y va a tratar hasta octubre. No, pero son cuestiones de juguete, no es plata seria. Las emisiones y lo serio soberanas no es a través del mercado, digamos, las la plata seria soberanas son de 10.000 millones para arriba. Fíjense lo que emite México, lo que emite Brasil. Estamos hablando, en una economía en serio son de 10.000 millones para empezar a hablar. Estamos Está bien, de conseguir financiamiento y sobre todo a tasa más baja. De hecho, mirá el cuadro, ¿no? Que siempre mostramos respecto a los costos de financiamiento, no solamente del Estado argentino, sino también de la provincia de Buenos Aires, que emitió al 10% anual en dólares, y todos coinciden que es una tasa muy, muy elevada, ¿no? Es muy difícil de justificar. Y claro, hay países que obviamente en perspectiva no tienen mejores condiciones económicas que la Argentina. Estamos hablando de, no sé, de Honduras, de El Salvador. Claro. Pero no tienen embargo, no hay riesgo de embargos. Con lo cual, ahí te altera esta es una oportunidad. Porque Argentina puede conseguir dólares mucho más baratos de lo que está si se ordena y si remueve el escollo de los buitres. Claro, pero ahí es donde tenés la mezcla de lo político con lo técnico, ¿no? En parte por lo que decía él, yo creo que sea quien sea el ganador, las agendas van a ser parecidas. En términos, por un lado, por lo que decía él, de que ya hay que estar trabajando en la próxima elección, es que creo que el próximo gobierno va a esquivarle a una estrategia de shock. Es decir, el riesgo de entrar, no sé, a una devaluación o un ajuste muy fuerte que mueva la macro en una dinámica que no puedes controlar es muy riesgoso, es muy alto, y por eso creo que esa estrategia se va a esquivar. Mirá lo que le pasó a Kicillof el año pasado. Bueno, por ejemplo, subió 20% del dólar y se escapó más de 10 puntos. No solo eso, pues también por lo que hablábamos antes, el hecho de tener una economía más tranquila también va a reducir la demanda de la población por ese escenario. Entonces el escenario de shock, por un lado, le veo poca probabilidad.
Y también le veo muy poca probabilidad al escenario de continuidad. Es decir, la política económica hay que cambiarla por razones que ya están, sobre las cuales hay mucho consenso. Entonces creo que la agenda de cualquiera sea el gobierno, con diferencias, por ejemplo, en su acercamiento a los holdouts, por ejemplo, en su acercamiento al INDEC, puede haber diferencias, pero creo que va a haber una agenda común. Y el primer paso de esa agenda es lo que mencionaba él, que es salir a conseguir los dólares. Si Argentina no logra el año que viene salir a conseguir financiamiento y financiamiento barato, la probabilidad de evitar el ajuste es muy baja. No, y ahí quisiera agregar dos cositas muy breves. Primero, diría evitar lo que en el pasado formaba parte de este tipo de intervenciones, son las maxi evaluaciones. Yo creo que ahí hay un mix de cosas por hacer. Pero la otra cuestión, y yendo a que se consiguen los dólares, cuidado con el próximo pronunciamiento de Griesa sobre el Bonar 24. Cuidado, porque hay toda una discusión. Y hasta ahora fue la tabla de salvación porque se consideraba ley argentina y un bono doméstico, cuando sabemos que el mercado financiero es global. Están borrados los límites entre lo doméstico y lo internacional. Cristina dijo, ahí la teníamos, esta semana, que a los buitres hoy le estamos debiendo 20.000 millones de dólares. No, en parte es cierto si todos los buitres logran Me Too. ¿Qué es el Me Too? El Me Too es tener el mismo estatus que los que ganaron el juicio que llegó hasta la Suprema Corte. Sí, que los buitres que ganaron en el juzgado de Griesa. Ahí es donde hay mucha opinión dando vuelta. Hay gente que dice que se va a reducir y hay que negociar. Yo veo muy difícil que alguno de los que tienen los 1.650, el fallo ese, o los que tienen Me Too, se bajen un centavo. No, pero muy difícil. A ver, hay quienes dicen que difícil. Hay que ver qué margen. Bain dijo el asesor de Scioli que quería 30% de quita. Otros dicen, bueno, será un poco más, será un poco menos. Bueno, yo estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de eso. No estoy hablando. Ahora, ¿son 20.000 millones de dólares o 10.000? No, pero espérate. Los que no son Me Too, o sea, los holdouts, que no vinieron en su totalidad, incluyendo los 1.650, los 5.600, son aproximadamente, teóricamente, 24.700 ahí está. millones. Cristina está incluyendo todo. Pero Cristina está incluyendo los los buitres, los que ya negociaron en el juzgado de Griesa. Pero en todo canje, vos tenés que parece mentira lo que voy a decir, pero entre un 1 y un 2% no viene al canje. Entonces puede ser 21.000 millones. Está bien, pero claro, hay un consenso también respecto a eso, ¿no? Porque de hecho lo mandaron a callar a Bain y a otros asesores de Scioli, todos coincidieran que algo tenés que hacer en Nueva York, pues es la principal plaza financiera mundial, si después querés conseguir financiamiento barato. Y de hecho muchos dicen, hay que negociar en el juzgado de Griesa mejor de lo que se negoció con el Club de París, que le pagaste 9.700 millones de dólares. Eso va de suyo. Sin punitorios, sin quitas, es decir, sin negociar los punitorios. Si le pagaste con todo, con intereses, con punitorios, sin quita, todo. Y encima después firmaste lo que te presentaron. A ver, 9.700 millones de dólares, ¿para qué, digamos? Para ¿Por qué no cambiamos el lenguaje? Yo les propongo que cambiemos el lenguaje. ¿Qué candidato presidencial va a renunciar al crédito externo? Porque cuando estamos diciendo no arreglar los holdouts, estamos diciendo no queremos crédito externo. En una economía que el año que viene va a perder entre 10 y 15.000 millones de cuenta corriente. Es decir, una economía que necesita más dólares que los que genera. Necesita dólares para poder crecer mínimamente, necesita esos 10.000. Argentina van a entrar el año que viene 70.000 millones de dólares, van a salir 85. Digamos, es un número medio exagerado. Esos 15.000 millones de dólares, si no los conseguimos, hay que recortarlos de algún lado. Digamos, no tenemos, como en algún momento decía Cristina también, la máquina de imprimir billetes. Entonces, hay que lograr en simultáneo conseguir financiamiento para evitar un ajuste el año que viene, que es básicamente lo que pasó el año pasado. El año pasado Argentina sufrió un ajuste porque nos quedamos sin dólares. Que de hecho el propio Kicillof, por haber conseguido el financiamiento de China, 5.000 millones de dólares, y por haber hecho estas 2 emisiones entre YPF y otros 3.000 millones de dólares entre el Tesoro, es lo que le permitió a Kicillof estabilizar el dólar este año, no perder las reservas que había perdido. En ese sentido, lo que te evita la devaluación y el ajuste. Y en ese sentido es mucho menos un cambio de estrategia de lo que parece. El gobierno
desde principios del año pasado, tiene una estrategia de deuda. Digamos, parte ha conseguido deuda con China, deuda con Francia. Bueno, el propio Scioli con la provincia de Buenos Aires también. Scioli con la provincia. Eso le ha permitido estabilizar la macroeconomía. Si uno mira los números de deuda, el año pasado han crecido cerca de 10 puntos del PBI. Este año puede llegar a crecer otro tanto. No hay un problema de deuda serio, pero está claro que hay que aprovechar este margen de maniobra para lograr estabilizar la macroeconomía, que tiene muchísimos problemas, y evitar el ajuste. Esperen un segundo, porque, un poco lo que plantea Sucho, ¿no? Es, bueno, cómo salir de ese círculo vicioso, que es, bueno, lo que hablamos. ¿Por qué se devalúa en Argentina? Nadie quiere devaluar. Menem no quería devaluar. Es más, era el primer no devaluador. Tuvo 10 años con el 1 a 1. Pero, ¿por qué vamos devaluando la moneda? ¿Por qué estaba a 4 el dólar y todos decimos, no, a 6 es carísimo el dólar? Y a 6 parece que nunca más se consiguió, y a 8 era carísimo, y a 8 nunca más, y ahora estamos a 9, y el propio gobierno se lo vende para los que se van con tarjeta al exterior a 11.50, y hay un boom de nuevo de pasajes a 11.50 para este verano. ¿Cómo se frena esa dinámica? Yo digo, lo que tiene que hacer el próximo gobierno es no volver a devaluar, no seguir devaluando el peso como se ha devaluado en los últimos 3 años. Sí. ¿Quién toma el desafío? Al revés te la pongo. Porque muchos dicen, no, que el próximo gobierno tiene que llegar y devaluar. No, al contrario. El desafío del próximo gobierno es no devaluar como se ha devaluado los últimos 3 años. Bueno, pero este es un programa económico, no es un programa de interés general. Sí. Así que me voy a permitir una afirmación para el círculo de economistas. Está bien, pero te está viendo también mi mamá, así que te entienda mi mamá. Bueno, pero no le ponga ese título entonces. Acá es muy simple. Devaluar o no devaluar no es la discusión correcta. La discusión correcta es cuáles son las políticas, especialmente la política fiscal, que va acompañando un cierto tipo de cambio o deja de acompañarlo. El problema de la convertibilidad fue el desmadre fiscal pretendiendo tener el tipo de cambio fijo. Lo que estamos viviendo hoy con esta inflación viene por el desmadre fiscal nuevamente, viene porque la política monetaria está determinada por lo fiscal y vos pretendés mantener el tipo de cambio fijo. Acá, para que no haya devaluaciones nunca más, lo que tiene que haber es coherencia fiscal con el tipo de cambio. Bueno, es lo que decía Kirchner, que era uno de los pilares del modelo económico, el superávit fiscal. Exactamente. Ahí, la voy a recuperar para un próximo plan económico. El discurso inaugural de Kirchner en la Asamblea Legislativa, el 25 de mayo de 2003, cuando dice que hay 2 pilares fundamentales. Uno es el superávit fiscal, para no volver a emitir papelitos sin valor y a la inflación. Eso sigue siendo válido y sigue estando, en los últimos años en particular, en los últimos 4 años, 5 años, totalmente abandonado. Ahora cerrás, hacer una vuelta. Volviendo un poco al comentario anterior, yo creo que hay que dar vuelta al problema del dólar. Argentina tiene mucho menos un problema de dólares que un problema con el peso. El problema argentino es un problema de nuestra moneda, y yo creo que la prioridad del próximo gobierno tiene que ser recuperar la moneda. Y eso implica básicamente 2 cosas. Primero, tener respaldo en dólares, es decir, salir a conseguir el financiamiento, volviendo a lo que decía antes. Y segundo, un poco con lo que decía Guillermo antes, es romper el vínculo que hoy tiene con la política fiscal, es recuperar una política monetaria para que en última instancia el peso vuelva a ser un instrumento de ahorro de los argentinos, que hoy simplemente existe como herramienta de ahorro porque te prohíben salir. Entonces,